94.9. Continuamos nosotros a través de nuestro portal austral en jornada de miércoles 6 de mayo. 44 minutos nos separan de la hora 12 del mediodía en toda la República Argentina. Muy bien, ya tenemos a el edil Carlos Aparicio en compañía nuestra de nuestro portal austral. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, en este caso vemos algunas cuestiones que tienen que ver con la materia informativa de las últimas horas y esta cuestión de, tener que encauzar puertas adentro algunas cuestiones legislativas, ¿no? Y este pase a comisiones del proyecto que había enviado el Ejecutivo acerca de la cuestión docente, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de esta situación que, tiene como epicentro lo que es esta discusión, ¿no? Acerca de, cómo instrumentar esta herramienta para los docentes municipales, el pago de la titulación del 50% y demás. Mirá, las complicaciones se dan porque no hay diálogo, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es convocar a los docentes, sentarse con ellos, escucharlos. Nadie mejor que ellos saben la realidad que están atravesando. Ahora, cuando yo tomo una decisión unilateral, sin pensarla, aflora la improvisación. Y bueno, pasan estas cosas donde te encontrás con un decreto a referéndum que no tiene tratamiento, pero no tiene tratamiento no porque se toma una decisión, como dijeron por ahí, de no hacerlo, no tiene tratamiento porque hablamos con los docentes, hablé con los concejales, lo hablé con la concejal Casa, lo hablé con el concejal Farías, que coincidía conmigo, un hombre que viene del ámbito sindical, y coincidía que este decreto no podía tener tratamiento de esta forma, ¿no? Porque no era equitativo, porque dejábamos un montón de trabajadores afuera. Mientras estábamos en la sesión recibía mensajes de los docentes del CEMEPA, de docentes de barriales, de las instructoras que tenemos dentro y instructores que tenemos dentro del ámbito municipal. Entonces yo no puedo legislar para un par, para unos pocos. Creo que tiene que ser equitativo y tiene que haber un estudio previo. Cuando se hace esta manera de querer salir a tapar no sé si es un reclamo, sino que hay una necesidad permanente. Son, creo yo, los docentes los que han quedado más olvidados en la agenda municipal, y bueno, me parece bien, no es una mala idea. Yo lo dije el otro día, es una buena idea mal ejecutada, ¿no? Porque lo que falta es mayor dedicación en el tema parlamentario, buscar los consensos. Yo creo que lo correcto es una ordenanza que convoque justamente a los docentes, que sea tratada en el Consejo Deliberante. Mirá si no podíamos hacer un aporte, porque llegamos a una instancia en la cual de alguna manera el Consejo en pleno entiende que esta decisión tomada por el intendente no es correcta, que es, ¿cómo decirlo?, que abraza unos pocos, y acá lo que necesitamos nosotros es que la mayor cantidad de empleados, docentes de la municipalidad puedan tener este reconocimiento. ¿Cuál es la reformulación de la propuesta que desde tu espacio se intenta incentivar y demás, y que pudiste charlar también con tus otros, con los otros pares? Bueno, primero que hay un compromiso por parte del Ejecutivo de rever el decreto. Imagino que van a enviar otro decreto. Este decreto yo entiendo que tiene que quedar sin tratamiento, más allá de la vigencia que puede tener, no va a estar refrendado. Y esto tiene que ser con celeridad. Yo imagino que en el día de hoy ya se tienen que estar juntando los responsables del Ejecutivo. Me puse en contacto nuevamente con los docentes y le dije que incluso lo hablé ayer con el secretario de Cultura. Me pongo a disposición si puedo hacer un aporte para que podamos encontrar un marco normativo que llene las expectativas del trabajador. Y esto tiene que ser a través de una ordenanza. Una ordenanza, y esa sería mi propuesta. Una ordenanza, elaboremos el proyecto y ese proyecto lo pongamos a consideración en una comisión donde estén sentados el representante de los docentes, donde estén sentados los concejales del oficialismo, los concejales de la oposición, un representante también del Ejecutivo, y que podamos hablarlo. Acá lo que nos pasa es que no tenemos diálogo, que no hay comunicación, que no hay un contacto real, directo, y se toman decisiones como un patrón de estancia, donde agarro y creo que hace falta esto, pum, bajo el martillo, voy por este lado. Y ahí te encontrás con estas cuestiones. Imaginemos que todos pensamos que iban a recibir esto a aplauso cerrado, una decisión de este tipo. Y no, nos encontramos con que son muchos los trabajadores que dijeron, no, che, acá necesitamos nosotros es que abrace al conjunto de los trabajadores, que sea equitativo y también que ser escuchados.
Porque si yo tomo decisiones de manera unilateral, como un soberano, donde solo mi criterio es el que importa, entramos en un error. Y después, más allá de lo que quieran decir, que habían tomado la decisión acá, fueron los trabajadores a las 7:30 de la mañana, el Consejo Deliberante el día lunes, se plantaron con una orden clara que traían, o con un mandato claro que traían, de que este decreto no se aprobara. Y bueno, tuvimos la capacidad, y agradezco también al resto de los concejales que entendieron que no podíamos nosotros prestarnos a refrendar un instrumento que desnuda la improvisación. Carlos, ¿el acuerdo de todos los concejales tuvo o algunos los concejales de por de SER no prestaron conformidad? Esto salió por forma, disculpa si lo dijiste recién, no lo escuché, pero... No, fue así. Yo hago la moción dentro de la sesión del Consejo porque los recibo a los trabajadores en mi despacho previo a que se inicie la sesión, y ahí es donde nos encontramos, donde que era inviable que lo podamos tratar. Y el decreto, a ver, si había una posición clara y firme, tienen las mayorías parlamentarias para aprobarlo. Claro. Pero bueno, tenemos concejales que entendieron que no podíamos avanzar de esta manera, Carlos. Era dejar a un montón de trabajadores afuera, era olvidarnos de los trabajadores del CEMEPA, de los docentes, era olvidarnos de los docentes que durante años forjaron la cultura en nuestra ciudad y que no todos están titulados. Entonces, creo que cuando se deja fuera una parte importante, pasan estas cosas. No podemos ayudar a unos pocos, tenemos que tratar de ayudar a todos. ¿Se está trabajando en la posibilidad de una ordenanza? Vos dijiste recién que sería el mecanismo apropiado. ¿Hay posibilidad de que esto, digamos, pueda ser subsanado? Y también, obviamente, vos remarcabas la posibilidad de diálogo, ¿no? Que incluso haya... Mirá, si no avanzan ellos con carácter urgente en el dictado de un nuevo decreto que traiga la tranquilidad a los docentes del municipio, voy a presentar un proyecto de ordenanza, pero lo voy a hacer en conjunto, los voy a convocar. Porque es el diálogo. Acá lo que faltó es diálogo, entender lo que le pasa al otro y decime, ¿quién mejor que los trabajadores docentes del CEMEPA para poder conformar un instrumento que les dé a ellos un reconocimiento? ¿Pensás que tiene que ver más con una cuestión de procedimental, de que se actuó mal, o de forma que no se tomó en cuenta este tipo de cuestiones? ¿O es, bueno, necesitamos, digamos, por motivos económicos, dejar a una porción de aquellos docentes afuera? No, creo que tiene que ver con la falta de preparación, con la falta del entendimiento de la administración pública. Nosotros presentamos hace algo más de un año un proyecto de ordenanza para el adicional profesional, ¿no? Que buscaba que los profesionales que estén ejerciendo su profesión dentro del ámbito municipal puedan tener un reconocimiento. Los 5 concejales la votaron, se promulgó esa ordenanza y la vetó el intendente. Entonces, es algo similar, pero eso lo que tenía era que abrazaba a aquel que estaba titulado a nivel universitario, terciario, a los docentes, e incluso nosotros convocamos en su momento, originalmente a los docentes, convocamos a la Secretaría de Hacienda, computadora en mano, hizo los números y dijo, Carlos, esto lo podemos pagar. Bueno, después, en el momento, no sé si recuerdan que el municipio hablaba de un superávit, ¿no? Que habían logrado equilibrar las cuentas, que bueno, entonces dijimos, bueno, ese es el momento. Lo que está pasando en otros municipios, donde dicen, che, si tenemos ingresos en las arcas municipales y tenemos a un empleado municipal hambriado, con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, que terminan con suerte en un banco, pero terminan en los prestamistas, terminan en las financieras usureras, preguntémosle a cuántos empleados municipales están endeudados. ¿Cuántos tienen que recurrir a un tipo que les presta 2 y le tienen que devolver 10? Y lo sabemos todos. Cambiando un poco de tema, yendo a, bueno, por ahí la cuestión política, hace ya, creo que más de un mes, ¿no? Se anunció se le pidió la renuncia a todos los secretarios del municipio. Hasta ahora todavía no hay novedades. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Pensás que fue una movida, digamos, por ahí más de tipo comunicacional o...?
¿Pensás que también hay digamos, otros impedimentos que no permiten hacer este tipo de evaluaciones? Mira, creo que tiene que ver con la falta de conducción. Si yo entiendo que hay un área dentro de la municipalidad que no está funcionando, rápidamente tengo que actuar y tomar la decisión. Yo espero que sea urgente el cambio de gabinete. Hay áreas que no están funcionando, que el vecino demanda una presencia fuerte del Estado, y él lo sabe. Quien conduce sabe, uno se da cuenta. No sé cuántas veces escuchamos danzar nombres de exfuncionarios del cotillismo, de exfuncionarios del pradismo, de actuales funcionarios que ocuparían los lugares. Yo creo que todo eso no nos hace bien. Y aparte, la gente no está preocupada en eso, creo yo. Nosotros lo que necesitamos es que esta ciudad empiece a funcionar, deje de ser una ciudad apagada, una ciudad gris. Hoy vos charlás con el vecino y no tiene proyección de futuro. Habla con los comerciantes. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y tomo decisiones tajantes dentro de un gabinete e inyecto una energía distinta a la que tenemos, es decir, cambio porque no es que viene una persona viene con un equipo de trabajo, ¿no? Pueden haber cambios. Ahora, si hay áreas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, que están planchadas, que no son más que maquillaje, porque vemos que se toman decisiones que son una curita para una enfermedad terminal. La tasa cero no le va a resolver la vida del comerciante. Por eso nosotros presentamos una emergencia comercial. Por eso lo que queríamos, este decreto, que lo acompañé, pero fundé mi voto, que esto es importante, por ahí capaz en la sesión no se ven, pero yo fundo el voto. Yo digo, muchachos, está bien, otra buena idea mal ejecutada. ¿Por qué no trabajamos en una batería de herramientas que generen alivio fiscal real? Las persianas están cerrando todos los días. Ayer salimos de la lata naranja, 4 comercios cerrados. Y así tenés y en esto los da cuenta barrios. también de que si yo te pido la renuncia a todos los secretarios y no renuncia ninguno, significa de que está sumamente conforme con cómo está funcionando la cosa, ¿no? Me parece que eso es lo que termina leyendo la gente. Que han renunciado todos, ¿no? Las renuncias están, se tiene que tomar la decisión de quiénes siguen y quiénes no siguen. Está claro de que hoy estamos lejos de tener un buen funcionamiento municipal, ¿no? Si no, no pasaría esto. ¿Qué áreas esto. son las que te parecen que tendrían que ser revisadas? Bueno, mirá, yo creo que hay algunas cuestiones que vos ves la demanda que se genera con respecto, y no tiene que ver, no lo personalizo, ¿no? Sino que tiene que ver que quizás también por una falta de presupuesto asignado, partidas presupuestarias asignadas, pero vemos que a mí me toca de manera permanente ponerme en comunicación con desarrollo. Yo creo de que quizás el no funcionamiento provincial también genera una congestión a nivel local. Después me parece que hay algunas secretarías, por ejemplo, ¿qué pasó con la Secretaría de Producción? No sabemos, se diluyó. ¿Qué pasa? Que los comerciantes, que los emprendedores tienen que salir a reclamar por los medios de comunicación que los acompañen a ellos y no acompañemos a emprendedores de otras localidades. Entonces claramente no hay una política que acompañe, que genere oportunidad a nivel local, y ponemos parches, ¿no? Seguramente vamos a ver de acá a 3 semanas que se va a realizar algún evento, ¿no? Las huellas del emprendedor, por decirte algo, y vamos a tener a los emprendedores con los lugares. Pero esto pasa y es reacción ante un reclamo. Nosotros tenemos que tener una política clara, decir, che, no funciona, hay una caída del consumo tremendo. Bueno, acompañemos nosotros a los comerciantes, acompañemos y demos oportunidad a los emprendedores, motivemos igual que aquel que empieza a emprender también esté registrado, y esto podría generar recursos al municipio. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Hoy no es mi responsabilidad, esa responsabilidad hoy la tiene el Ejecutivo, la tiene quien conduce los destinos de la ciudad. Bien. En este caso, Carlos, te vemos también contundente al hablar, poder también opinar acerca de iniciativas que tienen que ver directamente con el tema de discapacidad. ¿Qué lecturas haces? Digo, porque sabemos que son momentos de recorte a nivel nacional. Esto también tiene directo impacto en diferentes instituciones provinciales, locales y demás. Pero ¿qué lectura haces de lo que es este tratamiento que tiene el presidente Milei, el discurso también para con lo que es la discapacidad, el tratamiento y demás? Mucha bronca.
¿no? Mucha bronca porque me parece que tendría que ser no solo mi voz, sino muchísimas voces que se levanten y que hacen escuchar la voz de un vecino. Acá claramente lo vimos hace una semana, Carlos Kierna se paró solo con un cartel y dijo, están exterminando la discapacidad, ¿no? Hoy a la tarde me junto con él. Presentamos un proyecto que fue acompañado en el Consejo Deliberante, porque este es un Consejo Deliberante que tiene un eje central en trabajar discapacidad. La sanción del REMUPEDI, el Registro Único de Personas con Discapacidad, la emergencia en discapacidad que está en comisión también. Aclaro, son proyectos que salen de nuestro despacho legislativo y creo que tenemos que tener una voz clara y demandarle sobre todo a los responsables y a quienes tienen la voz por nosotros, que son nuestros diputados nacionales. Lo hice ayer, antes de ayer con Molina, se lo dije. Yo necesito de que seas una clara voz en oposición a las reformas que vengan sobre la ley de discapacidad. Nosotros no podemos aceptar que se invierta la carga de la prueba, que sea la persona con discapacidad que esté todo el tiempo, ¿no? Porque eso es algo que me parece a mí que no tiene que admitir un análisis. Volvemos a discutir un montón de cuestiones que ya no las tendríamos que discutir. Y vemos que lo que se busca es que cada vez sean menos los que accedan a las pensiones. Bueno, ¿por qué? Porque es un gobierno fascista, es un gobierno que no entiende la política desde la humanidad, sino que lo único que quieren es que le cierren los números y se cagan en los discapacitados, en los docentes, en los jubilados. Y es la realidad. Entonces me parece a mí que con esto tenemos que ser tajantes, tenemos que ponernos firmes. Y a veces es lamentable que temas como estos, que son súper sensibles, generen poca incidencia en la comunidad, ¿no? Porque a mí, yo cuando lo vi al vecino solo ahí, dije, che, la pucha, ¿qué nos pasa? Bueno, y me puse en contacto, elaboramos el proyecto, lo voy a invitar para que sea parte también de las comisiones. Creo que es importante y fundamental igual que a nivel local la podamos articular. La ordenanza del REMUPEDI, como por ejemplo la de salud mental, están sancionadas hace más de un año y promulgadas. Te digo más, la creación del registro de los acompañantes terapéuticos. Y ahí está, siguen esperando. Entonces son todas herramientas, es como decir, che, tengo el auto roto y tenés todas las herramientas guardadas y estás esperando que mágicamente empiece a funcionar. Si yo no hago las ordenanzas y cuando la gente dice, ¿para qué sirve el Consejo Deliberante? ¿Para qué sirven los concejales? Para eso, para generar herramientas institucionales que le permitan después a quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad, de resolver los problemas. ¿Cómo se resuelven? Con políticas públicas, por ejemplo, que vos tengas a la discapacidad como una política pública de Estado y que la empieces a pensar a la ciudad desde ese lugar. Hoy recorrer Calete claramente no está pensada desde ese lugar. Andar a las playas no tenemos un solo acceso, que en la última sesión aprobamos un proyecto del concejal Farías para generar playas con accesos. Entonces me parece a mí que es fundamental que empecemos a tomarnos con la mayor de la responsabilidad de estas funciones. Porque a cada uno le cabe una responsabilidad. Hoy yo tengo la tranquilidad de llegar al 2027 y decir, yo mi función como legislador local la hice. Y más, porque hice todas las presentaciones que pude con respecto a la situación de la provincia que afecta a mi localidad. Tema servicios públicos. Que, por ser sincero, esta última sesión no permitieron que pida yo informe al gobernador y que se exprese, como sí lo hizo la empresa de servicios públicos, bajo el marco de acceso a la información pública. ¿Qué van a hacer con servicios públicos? Yo necesito saber por qué esta ciudad, que está atravesada por la falta de funcionamiento correcto del servicio público, no es menor que esté o no esté en la empresa. No es menor porque son muchísimos también los trabajadores de nuestra ciudad que forman parte de una empresa social del Estado. Y tengo el antecedente que cuando avanzaron sobre empresas que tenían una función social, como por ejemplo YPF, que no era solo una empresa privada, sino que aparte contenía a un montón de trabajadores de nuestra ciudad, los resultados fueron pésimos. Entonces, ¿quién me garantiza a mí de que esta privatización, que la tienen en carpeta seguramente, no traiga esos mismos resultados? Hoy el tema 1 en Caleta es la desocupación.
O me animo a decirte que es el 2 ahora capaz, porque la gente ya no te viene a pedir laburo, te viene a pedir comida. Y eso es triste, pues yo prefiero atender 10 personas todos los días que me pidan laburo y yo tratar de ver cómo hacemos para que alguien pueda revisar esa situación, a tener que llamarla o mandar un mensaje a desarrollo para decir, che, necesitamos módulos. No es mi función. Soy un gestor, sí, naturalmente también tengo que hacerlo. Pero hay una situación que es muy compleja y lo que yo veo es que no hay una proyección de la ciudad. Nos sacaron el PF. Hace unas semanas el intendente junto con la gente de desarrollo social, bueno, posteó una foto denunciando, ¿no? Una cuestión que por ahí no se veía mucho en Ser Santa Cruz, que, bueno, la situación y el ahogo financiero por parte del gobierno nacional, ¿no? Me parece que no es algo demasiado común en lo que es Ser. ¿Te parece eso es una diferencia? ¿Pensás que tendría que ser más profundo, digamos, marcar esos diferenciamientos, esas posturas? ¿Pensás que falta algo ahí en relación a eso? Porque hace cuánto que fue, 2 o 3 semanas, me parece que hubo también una, no sé si la palabra es denuncia, pero sí una nota en redes sociales que distribuyó el intendente diciendo, bueno, el gobierno nacional nos está permitiendo actuar en este tipo de cosas. Mira, hay muchos que se quieren despegar hoy del gobierno nacional, pero las políticas que aplican son las mismas. Acá hay que hacerse cargo de los que llevaron la boleta del presidente, lo militaron a este presidente y hoy se quieren despegar. ¿Ah? La gente no es ingenua. Tiene claro de que este gobierno provincial, de ajuste, de represión, un gobierno que persigue, es igual que el gobierno de Javier Milei. Javier Milei, Claudio Vidal, Pablo Carrizo formaron parte de un mismo frente y aplican las mismas políticas. En este caso, Carlos, te quería consultar acerca de lo que es la cuestión también del ordenamiento. Recién mencionabas al diputado Molina y hay un reordenamiento dentro del PJ que tiene que ver justamente con los lineamientos que llevan a pensar en una posible interna de cara a la candidatura a la gobernación. ¿Qué opinión te merece todo esto, digo, de que se empieza a pensar en una alternativa del Partido Justicialista y cómo crees que tenga que ser la discusión puertas adentro? Primero creo que la discusión tiene que ser puertas adentro, que tenemos una responsabilidad grandísima, que es de poder convocar a todos los actores sociales y políticos que entiendan que no es a través de un gobierno fascista, un gobierno de derecha como el que nos toca vivir hoy, sino que tiene que ser con una oportunidad distinta, que la gente no tiene que ir a votar enojada, hay que lograr que la gente vaya a votar con la tranquilidad de elegir, porque nunca se equivoca la gente, pero sí va a votar enojada. Y creo que ahí es donde recae la responsabilidad del movimiento justicialista. Y yo como parte de ese movimiento voy a ser de los que busquen que tener una unidad, lograr el mejor candidato con el mejor proyecto a nivel provincial. Yo quiero volver a ver a Santa Cruz de pie. No quiero esta Santa Cruz con desocupación, con despoblación. Mis viejos, cuando vinieron a Caleta Olivia, vinieron con un sueño de futuro, de familia, de desarrollo. Y hoy no hay nada de eso. Hoy los pibes no consiguen laburo, están deprimidos, están mal. La gente grande se siente que algo está pasando, que no llegan a fin de mes. Entonces me parece a mí que lo que tenemos que buscar nosotros es generar una oportunidad y un proyecto que abrace al santacruceño, a la santacruceña, que le dé oportunidad de vuelta, que lo invite a soñar. Y bueno, tendremos por delante un gran desafío. Acá Santa Cruz demanda una reconversión laboral. Y de eso hay que hablar. Y discutir ideas, discutir proyectos, dejar de discutir nombres. Primero la patria, segundo el movimiento y el último las personas. Bueno, en ese sentido, por ahí preguntarte si las internas te parecen un buen mecanismo, o sea, o hay que aunar esfuerzos, digamos, para encontrar un candidato de síntesis y no pasar por ese proceso, digamos. ¿Qué sería tu preferencia? Pensando también no solo a nivel provincial, sino también a nivel local, ¿no? Creo que tenemos grandes candidatos, ¿no? Creo que tenemos hay un potencial.
no sé, yo veo, por ejemplo, en Pablo Grasso una persona que puede demostrar y garantizar capacidad de gestión. Y creo que no nos puede pasar de elegir a personas como nos pasó con Vidal, ¿no? En la neopolítica, estos hombres que venían por fuera de la política, que los políticos era lo peor que podía ser, como habla Guzmán de la política. Y creo que vos lo que necesitas hoy es alguien con formación en la administración pública, que tenga la capacidad de revertir las situaciones, que tenga un plan para avanzar en una provincia que queda muy golpeada. Entonces me parece a mí que creo que tenemos que sumar la fuerza de todos, la materia gris de todos, y con eso hacer una gran propuesta. Si no logramos ponernos de acuerdo, y bueno, seguramente se optará por dirimirlo para adentro y de ahí salir afuera. Pero creo que hay personas que han demostrado y que demuestran que tienen capacidad de gestión. Creo que lo que nos falta hoy son gestores. Un intendente es un gestor. Hoy que faltan intendentes. Un diputado es un gestor. Y hoy que faltan diputados, diputadas. Yo te digo, son muy pocos los que se movilizan y dicen, che, ¿qué está pasando en Caleta Olivia? No sé, por ejemplo, Agostina Mora es alguien que te llama y te dice, che, Carlos, mira, podemos trabajar este proyecto en conjunto. Y después también desde abajo hacia arriba, ¿no? A mí me pasa, lo llamo a Eloy y le digo, che, Eloy, mira, ¿te parece? Y tengo una respuesta. Y creo que necesitamos eso, trabajo en conjunto y una planificación. No se puede pensar en un desarrollo de una provincia dejando una ciudad fuera. O sea, nosotros cuántos meses estuvimos, cuántos años estuvimos sin que en la agenda de la provincia seamos una prioridad. Y ahora lo vamos a hacer seguramente, vamos a ver anuncios, va a aparecer el gobernador. Bueno, la gente igual creo que sabe que se acercan y empiezan a latirse los momentos de las elecciones y empiezan a aparecer nuevamente las promesas. Y la gente está repodrida a las promesas, quiere cambios reales, concretos, y esto de que vienen a tener la solución de todo lo que está funcionando más o menos, hoy te encontrás que no funciona la salud, que no funciona la educación, los salarios por el piso. Caleta Olivia, un 15% en 8 meses, con un 5% que te lo están debiendo. Y la inflación ya te lo comió. Entonces me parece de que más allá que después nos pidan, no, hay que hablar con responsabilidad, sino contale eso al vecino, el empleado municipal, porque hay muchos, viste, que con la heladera llena no tienen problema en decir hay que hablar con responsabilidad, hay que tener tranquilidad. Yo creo que no se puede esperar más, pasaron 2 años y hay que exigir que cumplan con su función, con la función que les dio una comunidad, conducir los destinos de la provincia, de nuestra localidad. Bien. Carlos, gracias por la visita.